Ahí está, creo que ya está funcionando. Bueno, entonces yo tengo mi eje de tiempo que está ahí y tengo una señal que es función del tiempo que está ubicada por acá, que vive por ahí, tengo valores positivos, negativos y esta es una función del tiempo. Y cuando hago el proceso de muestreo, lo que hago es multiplicar esta señal por deltas que están espaciadas equidistantemente sobre el tiempo. De aquí para acá tengo un delta de t que está ahí, y entonces este espaciamiento lo pongo acá y por lo tanto está acá, y la otra muestra sucederá por acá, que está ahí colocada mi señal. Lo que logro con eso es que la señal la voy a tener aquí, la voy a tener aquí, este punto y este punto, que son las muestras que obtuve al hacer el proceso de muestreo. Ya sabemos que si este delta de t, o la frecuencia de muestreo mínima que yo requiero para hacer un muestreo adecuado, es 2 veces la frecuencia de mayor contenido de la señal por Nyquist, aunque si es mayor es mucho mejor para tener una buena descripción de la señal. Y ya que tengo estas señales, o ya que están en el mundo discreto, ahora lo que puedo hacer es interpolarlas, que es justamente lo que hacemos para la parte opuesta, que es la conversión analógico-digital, digo digital-analógico, para sacarlas al mundo otra vez analógico. Es decir, este evento que sucedió en algún instante del tiempo en el pasado, después se borra, porque ya no existe la memoria de ese evento que está ahí, ya solamente tengo las muestras que ocurrieron en cada una de esas deltas que están colocadas ahí, y ahora tengo que construir a partir de esta señal, de estos puntos que están acá, una nueva señal que le voy a llamar X gorrito de t, que va a ser lo mismo, o va a ser la interpretación de pasar de primero el mundo analógico, convertido analógico digital, luego pasa por un sistema de procesamiento digital de señales, y después lo voy a regresar a el convertidor digital analógico para que vuelva a ser analógica la señal, que es justo lo que sucede cuando utilizo mi tarjeta de audio para grabar sonidos, los proceso y luego los sonidos los regreso a la salida para poder escucharlos, porque obviamente los escucho en digital. Entonces, para hacer esta parte de acá, el sistema puede hacer varias cosas, o los sistemas pueden hacer varias cosas. Una es conectar los puntos tal cual, con rayas o con segmentos de rayas que están conectados entre sí. Si fue un buen muestreo, estas conexiones de rayas pueden hacer o van a tener sentido y van a representar mejor la señal. Obviamente lo que tenía dibujado hace rato es una señal con una mayor riqueza, y por ello cuando estoy partiéndolo en pedacitos ya no tengo la riqueza de frecuencias que tenía en la señal original. Otra cosa que puedo hacer además de eso es, en lugar de conectarla con estos puntos, con estas rayas, voy a conectarla con curvas de tal manera que se formen esos valores que están ahí, donde estos puntos, estos trazos ya no tienen estos quiebres de frecuencias, perdón, de frecuencias no, sino cambios de valores abruptos, como lo que está sucediendo con la secuencia de rayas. Voy a dibujar unas gráficas para que se vean un poco más claros esos puntos que estoy colocando allá. Entonces, mi muestreo ocasionó que la forma sea así. Si los uno con segmentos de rectas, entonces produzco esto y produzco esto, con segmentos de rectas. Con segmentos de rectas, entonces, esta función que está de aquí hasta acá genera en este punto una discontinuidad por el cambio de pendiente que tiene la señal. No puedo generar una señal recta, no puedo generar una señal que tenga un cambio suave de aquí para acá, y se ve con ese cambio de recta. Estas discontinuidades en la transformación producen componentes
de alta frecuencia que son generados por justamente este valor y el fenómeno de Gibbs asociado a esta parte de cambiar de pendiente. De hecho, esta recta que está acá, o esta línea que originalmente era una señal suave y continua, ahora está producida por una señal que tiene segmentos o está generada a trazos de la señal. El unirlos así, con segmentos de rectas, producirá, si lo convirtiera a audio, en una salida de audio para ser un poco más claro, chasquidos o elementos que están de alta frecuencia y que se escuchan como golpeteos o como vibraciones en el audio que estoy generando. Entonces, para evitar estos componentes de alta frecuencia, lo que hago es no interpolar con segmentos de recta, sino construir una función que sea suave entre los dos o más puntos que están acá. Entonces, si lo hago con dos o con únicamente dos puntos, estoy aproximando una recta que va entre estos dos. Si lo hago con tres, estoy aproximando una parábola que une tres puntos que están ahí. Y la parábola, o estos componentes de esta parábola que tiene acá, ya no tiene esos componentes de alta frecuencia producidos por esos, y producirá componentes de alta frecuencia otra vez en este punto, donde a partir de acá vuelvo a generar otra parábola que está aquí y que va a unir con el tercer punto que a lo mejor está ubicado acá. Eso quita justamente los componentes de alta frecuencia. Entonces, para quitar todavía más, porque van a suceder, al igual que sucedieron con los segmentos de recta, ahora van a suceder estos componentes de alta frecuencia cada tres puntos de lo que está aquí. Son menos perceptibles porque son menos los valores, pero siguen existiendo. Entonces, lo que puedo hacer es justamente unir con una curva que esté acá y además garantizar que la pendiente de la curva que une en este punto y la pendiente de la curva que une en este punto sean la misma para lograr un trazo suave y un cambio suave de curvatura en todos estos valores que están acá. Estos valores que están acá o estas curvas que están acá producen la interpolación de la señal que tengo ahí. Estoy interpolando porque todos los valores de puntos que están desde aquí hasta acá no los conozco, porque únicamente conozco los valores que sucedieron aquí y acá y acá de la señal per se. Entonces, la interpolación es una función que toma los valores en donde sí sé de qué ocurrió en la señal y construye los valores artificiales para los puntos intermedios de esa señal. Voy a borrar entonces esto. Como estoy construyendo puntos artificiales, entonces puedo generar nuevos valores y con ello simular que la señal fue adquirida a distintas frecuencias de lo que realmente fue adquirida. Voy a poner un ejemplo de lo que voy a hacer. Entonces, tengo aquí mi señal y suceden a una frecuencia F1. Entonces, sucedió aquí la muestra 0, la muestra 1, tomando esta regla, la muestra 2, la muestra 3, que ocurre acá. Y entonces estas muestras sucedieron a una frecuencia 1. Si quiero muestrear a una frecuencia más alta de la frecuencia 1, eso significa, esto es mi línea de tiempo, y esta sería 0 por delta T0, 1 por delta T1, perdón, 0, 2 por delta T0 y 3 por delta T0, y en lugar de F1 le voy a llamar F0. F0 es igual al inverso de 1 sobre delta T0, o sea, a un periodo de muestreo, a una frecuencia de muestreo, voy a obtener los puntos que están aquí,
o en estos 4 elementos que están de mi recta que acabo de dibujar y que están relacionadas o estuvieron relacionadas con lo que ha sucedido en el tiempo. Si voy a generar más puntos para poder tener un muestreo en teoría mayor, entonces voy a generar unos nuevos valores con F1 que va a estar relacionado con el inverso de delta T1. Si es una frecuencia mayor, significa que bien pueden suceder los dos ceros al mismo tiempo, 0 y delta T0, y delta T1, perdón, pero el 1 delta T1 tiene que suceder antes del primer delta T0 que ocurre acá, es decir, tengo que generar un punto en esta ubicación que seguiría delta T1. Y como ya definía esto como mi intervalo de muestreo, entonces el siguiente punto sucede acá, esto es 2 delta T1, el siguiente punto sucede acá, 2 delta T1, el siguiente punto sucede acá, 3 delta T1, y el siguiente punto sucederá acá, que sería 3 delta T1, perdón, 4 delta T1. También repetiste el 2, Eric. Perdón, este es 2, este es 3, este es 4 y este es 5. Este punto sucede acá. Ahora, los valores de la señal pueden haber estado aquí, este es 1, el otro punto de la frecuencia de muestreo que yo adquirí sería acá, el otro punto sucedió acá y el último punto sucedió por aquí. Entonces, con estos puntos que están acá, la función de interpolación lo que va a hacer es generar nuevos valores de la señal que sucedan aquí, 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 aquí y aquí, en teoría. Pero como principio de interpolación, no puedo generar valores de interpolación que suceden un instante de tiempo después de mi último valor de interpolación. Es decir, con estos dos puntos, suponiendo que son rectas, con estos dos puntos que están acá, puedo generar el punto medio, que sería el cruce con esta recta. Con estos dos puedo generar el punto medio, y esta es la interpolación lineal, que suceden entre estos dos, que es este punto. Con estos dos, finalmente, suceden estos dos que están acá, pero los puntos que salen de mi rango de interpolación, es decir, con qué uno o cómo genero la siguiente recta que va a unir a este punto. No existe, y por eso la interpolación no puedo hacerla fuera del rango donde tengo mi límite de valores que sí conozco. Entonces, entre estos dos sí puedo conocerlo y sería este punto, entre estos dos sí puedo conocerlo, sería este punto, entre estos dos puedo conocerlo y es este punto. Ahora, estos valores que están conectados acá van a tener un espectro distinto al que originalmente tenía la señal, porque estos puntos que están acá son puntos falsos o generados por un sistema de interpolación que estoy construyendo a partir de solamente conocer estos valores que están acá entre la señal, y este y este son valores falsos. Como la señal está construida por unas muestras de la señal y estoy repitiendo el espectro de la propia señal, no puedo modificar el espectro, o modificar el espectro solamente lo puedo hacer para que sea parecido a lo que ya tenía en el espectro original. Entonces, así como están, estos puntos no agregan contenido espectral a la señal, y de hecho no pueden hacerlo, porque son puntos falsos, y la señal original, que pudo haber sido de esta forma, que está acá, no estoy recuperando estos componentes o estas curvas de alta frecuencia que sí habían generado. Y como no sé cómo lo genero, pues no puedo construir una función que justamente haga esas curvaturas, porque estoy haciendo una reconstrucción de la señal a trazos justamente de la señal. Entonces, el unir con los puntos y encontrar los puntos intermedios o cualquiera de ellos que toquen, esa es la interpolación
lineal, donde estoy uniendo justamente con una recta todos esos puntos que están ahí. Otro tipo de interpolación, que es más fea todavía, es la que logro, y es lo que hacen los sistemas Sample and Hold para convertir de digital a analógico, es tomo este punto y digo que la señal va a permanecer en ese valor hasta la siguiente muestra, que sucede así. Siguiente muestra, que es ahí, ahora va a suceder hasta acá y permanece hasta acá. Esto significa, lo que hago es decir que este punto es un nivel de conversión analógico digital y por lo tanto esa es la salida, entonces se ve de esta forma. Cuando viene la siguiente muestra, cambio de valor, sucede este. Cuando viene la siguiente muestra, cambio de valor, sucede este otro, y la siguiente sucederá este otro. Aquí es mucho más claro que estos componentes o estos cambios de valor van a producir alteraciones en el espectro que no había antes y que van a ser similares a convolucionar el espectro de mi señal con otra SYNC que está aquí, produciendo estos cambios de señal que están acá. Sin embargo, esta es la forma más común de hacer una interpolación o convertir de digital a analógico una señal. ¿Por qué? Pues porque fijo un nivel, cada uno de estos valores está representado por un nivel digital y hago que la salida de voltaje permanezca hasta que venga la siguiente muestra, que es lo que está ahí. Entonces se ven de este estilo las señales. Y va a permanecer después, ¿no? En este caso la interpolación o los valores que estoy generando a frecuencias mayores serían este, y bueno, el último obviamente no lo puedo generar. Pero esos valores falsos tampoco tienen sentido con la señal original. De hecho, la señal original no puedo replicarla porque no la conozco y lo que hago es simplemente simular lo que sucedería con este. Pues déjenme borrar esta. Voy a borrar esta que ya se volvió muy sucia la gráfica. Y la siguiente interpolación sería la interpolación cuadrada o la interpolación parabólica de mi sistema. Que ahora voy para la parabólica, voy con el ejemplo inverso. Tengo una frecuencia original, F0 es igual a 1 sobre delta T0 y es una frecuencia alta. Estoy muestreando a una frecuencia alta de muestreo, o sea que aquí tengo 0 delta T0, delta T0, 2 delta T0, 3 delta T0, 4 delta T0. Y tengo otra señal que es F1, que es igual a 1 sobre delta T1 y F1 es menor que F0, por lo tanto los inversos o los periodos de muestreo, este es mayor que el otro. Sucede el primero acá, al igual que el que tenía cerrado, hace rato esto es delta T1, pero el siguiente valor sucede por acá. Esto sería delta T1. El siguiente valor sucederá acá, que es delta T2. Y el siguiente valor ya no puedo ponerlo porque ya excedo a mi 4 delta T0. Entonces, en estos valores, la señal pudo haber tenido esta forma. Que está acá. Y a diferencia de la interpolación lineal, que uno con rectas todos estos pedazos, lo que voy a hacer es unir con parábolas todos estos pedazos.
y voy agrupando con parábolas cada 3 puntos, porque una parábola o los coeficientes de una parábola se pueden ajustar cuando tengo 3 puntos en el plano. 3 puntos de X, que son los tiempos donde sucede, y 3 valores en Y, que son los valores de amplitud o de voltaje que tenía. Entonces, la primer parábola hace esto. Este punto ya no va a estar tocado por esta parábola, pero este punto y este punto sí están tocados por esta parábola, que puede ser una forma así. Entre estos dos se ve que está por debajo, pero los componentes o la señal, los valores de los puntos están unidos por justamente líneas que son suaves entre ellas, y que ya no le van a poner componentes de alta frecuencia, sino les va a poner componentes de baja frecuencia por su suavidad, pero no van a agregar valores al espectro de la señal, porque ya están contenidos o estaban contenidos dentro del mismo espectro de la señal. Entonces, de aquí hasta acá, de este rango a este rango, la función que gobierna sobre este rango va a ser la de estos 3 puntos. La función que va de aquí hasta acá, la función que gobierna va a ser la otra parábola que está entre estos 3 puntos. Y con ellas puedo construir o puedo saber el valor de cualesquiera valores de tiempo que suceden en cualesquiera intervalos, salvo que esté queriendo calcular hasta afuera. Y afuera del rango de donde tengo posible los valores de la señal, se llamaría la extrapolación. Y literalmente extrapolación es una aventura a lo desconocido, porque no tengo con qué compararme después para saber si esto que es extrapolado es realmente lo que sucedería con la función. Pero bueno, en la interpolación lo que sucede es que si yo tengo un punto en esta ubicación, pues entonces puedo tomar ese valor que está ahí. Entre estos dos tomaría este, y entonces mi señal discreta a una frecuencia menor de la frecuencia de muestreo se volvería la que está unida por este punto y este punto, tomado del espectro original. Como tengo menor frecuencia de muestreo, que es esta, entonces la frecuencia también se restringe, pero con sus componentes están todavía dentro de los componentes originales de mi señal que tenía. No puedo interpolar interpolar a unas frecuencias todavía menores de las del contenido de la señal. Obviamente va a producir señales que son más lentas, y va a ser como si estuviera recortando la señal o el espectro de la señal con una función más suave, que es lo que estoy viendo. Pero si lo que me interesa son los componentes suaves de la señal o los componentes lentos, esta función de interpolación permite hacer esos cambios de valores a lo que tengo acá. No puedo generar componentes de alta frecuencia porque no tiene sentido ponerle esos valores, y los componentes de alta frecuencia los lograría mediante la unión con rectas que están ahí, pero además de las rectas causan discontinuidades que generan cambios en la señal. Aquí las discontinuidades suceden justamente en este punto que están acá, y entonces puedo seguir con esta unión de los puntos con polinomios, y la siguiente sería con polinomios de orden cúbico. Para un polinomio de orden cúbico necesito este punto y este punto, y entonces la recta el polinomio que los une sería un polinomio así, podría ser así, y como es un polinomio cúbico, entonces lo puse mal, seguramente haría algo así, volvería para arriba. El siguiente, a partir de con este y con el siguiente, o ya que tengo este que es el último, pues entonces uno con un polinomio más feo, eso que está ahí, y entonces digo que aquí hasta acá gobierna el polinomio 1, y para este pedacito de aquí para acá gobierna el polinomio 2. Calculo otra vez cuál es el punto y caería otra vez por acá. Entonces este tipo de interpolación con un polinomio de tipo cúbico es la más ocupada,
porque tiene menos, le agrega menos componentes de alta frecuencia a la señal al hacer más espaciada los segmentos de interpolación, y con ello puedo obtener una interpolación más parecida a lo que era la señal original.